Pregunta 59. ¿Hay una manera errada o correcta de practicar el libro de ejercicios? Hay solamente una regla que Jesús nos ofrece acerca de cómo hacer el libro de ejercicios. No intentes hacer más de una serie de ejercicios por día. Además, somos exhortados por Él a continuar con nuestra práctica, aun si tuviésemos dificultad en entender una lección o experimentásemos dificultad en realizar el ejercicio específico porque no creamos lo que dice. Como les dice Él a sus estudiantes de manera alentadora. Algunas de las ideas que el libro de ejercicios presenta te resultarán difíciles de creer, mientras que otras tal vez te parezcan muy sorprendentes. Nada de eso importa. Se te pide simplemente que las apliques tal como se te indique. No se te pide que las juzgues, se te pide únicamente que las uses. Es usándolas como cobrarán sentido para ti y lo que te demostrará que son verdad. Recuerda solamente esto. No tienes que creer en las ideas, no tienes que aceptarlas y ni siquiera tienes que recibirlas con agrado. Puede que hasta te opongas vehemente a alguna de ellas. Nada de eso importa ni disminuye su eficacia. Pero no hagas excepciones al aplicar las ideas expuestas en el libro de ejercicios. Sean cuales sean tus reacciones hacia ellas, úsalas. No se requiere nada más. Claramente, en el pasaje anterior se exhorta a los estudiantes a que hagan el libro de ejercicios tal y como Jesús lo presentó, una lección a la vez, en la secuencia en que aparecen las lecciones. No obstante, no existe regla alguna en contra de que se dedique más de un día a una lección del libro de ejercicios. Muchas veces las lecciones plantean un sinnúmero de perspectivas y de problemas relacionados con la vida de uno y por consiguiente los estudiantes se encuentran a sí mismos reflexionando y ponderando sobre las implicaciones personales de estas lecciones. Puesto que el libro de ejercicios es una experiencia altamente personal para los estudiantes, en verdad no puede haber una manera correcta o errada de practicarlo. La respuesta correcta, como siempre, es que la forma correcta es practicar el libro de ejercicios con el Espíritu Santo. La forma errada es practicarlo con el ego. Esto ubica la carga sobre el estudiante de modo que éste continúe el viaje con un curso de milagros de una manera tan libre de ego como le sea posible y que siempre se mantenga alerta en contra de las sutiles intrusiones del especialismo del ego. Pregunta 60. ¿Es necesario hacer el libro de ejercicios más de una vez? No. El libro de ejercicios para estudiantes está diseñado como un programa de adiestramiento de un año y no existe razón alguna para que un estudiante se desvíe de eso. Está claro, desde la perspectiva del mismo libro de ejercicios, como se ha señalado ya, que Jesús no espera que sus estudiantes concluyan el proceso de aprendizaje en un año. Un curso de milagros es una tarea de toda la vida y el programa de un año del libro de ejercicios, el cual probablemente se debe hacer relativamente temprano en el trabajo del estudiante con el curso, aunque la práctica de cada uno con este es distinta, simplemente es para orientar al estudiante en el camino adecuado con el maestro adecuado. Puestos luego en las manos del Espíritu Santo, pasamos el resto de nuestras vidas, permitiendo que Él sea nuestro Maestro de perdón. Y ahora os pongo en sus manos, las del Espíritu Santo, para que seáis sus fieles seguidores y Él vuestro guía en toda dificultad o dolor que consideréis real. Dejad que Él os prepare para aún más. Él se ha ganado vuestra confianza, hablándoos directamente de vuestro Padre, de vuestro hermano y de vuestro ser, y continuará haciéndolo. Ahora camináis con Él, tan seguros de vuestro destino como lo está Él, tan seguros de cómo debéis proceder como lo está Él, tan seguros de la meta y de que al final la alcanzaréis como lo está Él.
Muy a menudo, los deseos de los estudiantes de repetir el libro de ejercicios o algunas lecciones de una manera casi compulsiva de hacerlas bien, procede del deseo de hacerlo perfectamente, al reconocer cuán imperfecta ha sido su voluntad de practicarlas. Esto derrota el propósito entero del libro de ejercicios, el cual es adiestrar a los estudiantes para que escuchen la voz del perdón del Espíritu Santo en lugar de la voz de culpa del ego. En efecto, uno puede hasta hacer la aseveración de que el propósito del libro de ejercicios es que éste se haga imperfectamente, de modo que el error, rotulado por el ego como pecado, de alejarse de Dios y no ponerlo a Él como lo primero en nuestras vidas, se pueda perdonar y no se tome en serio. Las instrucciones que imparte Jesús a sus estudiantes en la lección 95 subraya esta importante meta del perdón. Estas se imparten en el contexto de que los estudiantes no hacen las lecciones perfectamente y eligen olvidar la lección diaria en el transcurso del día. Esto no significa ciertamente que los estudiantes no deban hacer el libro de ejercicios una segunda o tercera vez, pero, como señalamos en la respuesta anterior, deben estar alerta en contra de la necesidad del ego de reforzar el pecado y la culpa y de expiar por tal pecado haciéndose perfectos. En otras palabras, los estudiantes deben tratar su relación con el libro de ejercicios como un salón de clases igualmente. Un salón de clases en el cual ellos le traen sus percepciones equivocadas a Jesús en busca de ayuda y de corrección. En este sentido, podemos agregar una postdata a nuestra respuesta anterior en torno a que haya una manera correcta de hacer el libro de ejercicios. Existe la manera correcta, es hacer el libro de ejercicios de manera errada y luego permitir que Jesús te ayude a perdonarte por ello. De este modo estás comenzando, en el contexto de olvidarse de Dios al olvidar la lección diaria, el proceso de aceptar el perdón por haberte alejado de Dios en el instante original de la separación. Pregunta 61. ¿Por qué el texto y el libro de ejercicios tienen enfoques distintos y a veces parecen decir cosas diferentes? Jesús se refiere a un curso de milagros como un currículo multifacético y por consiguiente este requiere que su enseñanza se presente en diferentes formas. El texto, el cual se le dictó primero a Helen, contiene la teología, el fundamento metafísico y las enseñanzas en la aceptación del perdón para nuestras relaciones especiales, sobre las cuales descansa el currículo. Por ejemplo, solo en el texto, mayormente destacadas desde el capítulo 15 al 24, se encuentra la exposición de la enseñanza en torno a las relaciones especiales y a las relaciones santas. En ningún lugar en el libro de ejercicios ni en el manual se discute específicamente este tema tan importante. En el libro de ejercicios, como explica Jesús en la introducción, la primera parte, lecciones 1 a 220, está dedicada a anular la manera en que ahora ves, mientras que la segunda parte, lecciones 221 a 365, está dedicada a adquirir una percepción verdadera. No se menciona nada sobre la teoría de un curso de milagros. En efecto, la relación específica entre el texto y el libro de ejercicios se plantea claramente en la introducción. Para que los ejercicios de este libro tengan sentido para ti, es necesario, como marco de referencia, disponer de una base teórica como la que provee el texto. Es la práctica de los ejercicios, no obstante, lo que te permitirá alcanzar el objetivo del curso. Una mente sin entrenar no puede lograr nada. El propósito de este libro de ejercicios es entrenar a tu mente a pensar según las líneas expuestas en el texto. Es debido a estos propósitos y centros de interés distintos que a veces los dos libros parecen decir cosas diferentes y a veces parecen hasta contradecirse. Quizá
el mejor ejemplo de este interesante fenómeno se relacione con el papel del Espíritu Santo. Muchos pasajes en el libro de ejercicios exhortan a los estudiantes a pedirle una ayuda muy específica, como podemos ver en este ejemplo, tomado de las lecciones finales. Te entrego este instante santo. Sé tú quien dirige, pues quiero simplemente seguirte, seguro de que tu dirección me brindará paz. Y si necesito una palabra de aliento, Él me la dará. Si necesito un pensamiento, Él me lo dará también. Y si lo que necesito es quietud y una mente receptiva y serena, esos serán los regalos que de Él recibiré. Él está a cargo a petición mía, y me oirá y contestará, porque Él habla en nombre de Dios, y mi Padre y de su Santo Hijo. Y sin embargo, se nos enseña en el texto que no es el papel del Espíritu Santo el guiarnos en un mundo de efectos, el mundo material de lo específico, sino más bien ayudarnos a que cambiemos de pensamiento sobre la causa de nuestros problemas, nuestra creencia en la realidad del pecado y la culpa. Por ejemplo, el Espíritu Santo, sonriendo dulcemente, percibe la causa, la creencia de la mente en el pecado, y no presta atención a los efectos. ¿De qué otra manera podría corregir tu error cuando has pasado por alto la causa enteramente? Él te exhorta a que lleves todo efecto temible ante Él, para que juntos miréis su descabellada causa y os riáis juntos por un rato. Tú juzgas los efectos, pero Él ha juzgado su causa, y mediante su juicio se eliminan los efectos. Sin embargo, si los estudiantes no comprenden los antes mencionados dos niveles en que está escrito un curso de milagros, y los cuales, dicho sea de paso, este no identifica jamás como tales, entonces uno está inclinado a concluir que estas aseveraciones son contradictorias. Para replantear brevemente estos niveles. Nivel 1. El fundamento metafísico del curso, el cual recalca la diferencia entre Dios y el cielo, la realidad única y el ilusorio mundo colectivo del ego. Nivel 2. El nivel práctico del curso, el cual trata únicamente con el sueño ilusorio. Aquí, el contraste es enteramente errada, que es el sistema de pensamiento de pecado, culpa y miedo del ego, y la corrección de perdón del Espíritu Santo en la mente correcta. En lo que se refiere al tema de Dios, encontramos la misma aparente contradicción. En la lección 71 del libro de ejercicios, se nos dice que acudamos por ayuda al mismo Dios. ¿Qué quieres que haga? ¿A dónde quieres que vaya? ¿Qué quieres que diga? ¿Y a quién? Es más, toda la parte 2 del libro de ejercicios consiste de oraciones a Dios Padre. Eso es así, a pesar de la clara afirmación siguiente, interesante por demás, tomada también del libro de ejercicios, de que Dios no oye nuestras oraciones. No pienses que Él oye las vanas oraciones de aquellos que lo invocan con nombres de ídolos que el mundo tiene en gran estima. De esa manera nunca podrán llegar a Él. Y en el Manual para Maestros leemos estas líneas sobre la verdadera naturaleza de nuestras palabras. Dios no entiende de palabras, pues fueron hechas por mentes separadas, para mantenerlas en la ilusión de la separación. Las palabras pueden ser útiles, especialmente para el principiante, ya que lo ayudan a concentrarse y a facilitar la exclusión, o al menos el control, de los pensamientos foráneos. No olvidemos, no obstante, que las palabras no son más que símbolos de símbolos, por lo tanto están doblemente alejadas de la realidad. Claramente el primer pasaje nos tiene formulándole a Dios el Padre una serie de preguntas específicas para las cuales esperamos totalmente recibir respuestas específicas. En parte, la razón para que se haya estructurado de esta manera es que, inherente al pensamiento de separación, se halla la afirmación de que yo me he creado a mí mismo y por lo tanto soy mi propia fuente. De modo que al pedirle ayuda a Dios en lo que nos hemos referido como el nivel 2,
En nivel del mundo ilusorio, reconozco que no soy un ser autónomo que se creó a sí mismo, sino más bien alguien que necesita ayuda para deshacer este falso yo que hice. Es de esta manera que el pensamiento de que estoy por mi cuenta se ha deshecho, y me he dado cuenta de que las respuestas a todas mis preguntas ya se me han dado, y que son una. Como recalca un curso de milagros, la corrección del Espíritu Santo a mi sueño de separación ya ocurrió, porque el tiempo ya terminó. Pero como yo camino por ahí y creo y experimento lo contrario, la corrección me llegará en una forma con la cual me pueda relacionar. En conclusión, desde la perspectiva de estos dos ejemplos, solamente debe estar claro que Jesús, en efecto, sabía lo que hacía cuando dictó estos 3 libros, y que somos nosotros los que carecemos de la comprensión de cómo Él integra su currículo y logra la meta de cambiar nuestro sistema de pensamiento. Pregunta 62. ¿Tiene que estudiarse un curso de milagros o es suficiente con hacer el libro de ejercicios y leer el texto al azar, en cualquier forma que nos sintamos guiados al hacerlo? No hay una manera correcta o errada de practicar un curso de milagros como un camino espiritual. No obstante, hay ciertas directrices que podemos presentar que pueden ayudar a asegurarnos que el trabajo con el curso no esté dirigido por el ego. Una de esas directrices es volver siempre a las instrucciones que da el propio Jesús para su currículo. Los 3 libros están estructurados como un curso universitario, en el cual, para resumirlo nuevamente, hay un libro de texto básico, el cual contiene el material teórico que el instructor desea que la clase estudie, aprenda y entienda. El libro de ejercicios, el cual, como en un curso de laboratorio por ejemplo, es la aplicación práctica de lo que se aprende en el texto, y el manual, el cual ofrece las directrices para todos los alumnos, quienes en este currículo también son maestros. ¿Qué significa esto para los estudiantes del curso? Simplemente que Jesús les pide que estudien, aprendan y entiendan su material de enseñanza y que además practiquen los principios del perdón del curso. Es por eso, por ejemplo, que Él no requiere que los estudiantes entiendan lo que se dice en el libro de ejercicios, pero Él no permite que sus estudiantes salgan de ese apuro cuando se trata del texto. Al final del capítulo 1, Él afirma muy claramente: este es un curso de entrenamiento mental. Todo aprendizaje requiere atención y estudio en algún nivel. Algunas de las secciones posteriores de este curso se basan en tan gran medida en estas primeras secciones que es necesario un estudio muy detallado de las mismas. También las vas a necesitar a modo de preparación. Sin esta preparación, lo que sigue podría infundirte demasiado temor, imposibilitando así el que pudieses usarlo de manera constructiva. A medida que estudies estas primeras secciones, no obstante, comenzarás a percatarte de algunas de las conexiones que más adelante se ampliarán. De hecho, durante el dictado del curso, Jesús fue bastante insistente en que Helen y Bill estudiasen estas notas como él se refería al material. Él hablaba de la manera que lo hace un profesor universitario al insistir en que sus estudiantes prestasen cuidadosa atención a lo que se les enseñaba y que estudiasen las notas de las conferencias que él les dictaba. Estaría en contradicción directa a los deseos de Jesús el no estudiar el texto como él lo pide específicamente. Ignorar estas muy específicas instrucciones al final del capítulo 1 provee incluso un ejemplo adicional del problema de autoridad de los estudiantes, en el cual ellos creen que conocen mejor que Jesús cuáles son sus mejores intereses, sin mencionar cómo creen ellos que deben proceder con el curso de él. En lo que respecta al libro de ejercicios, puesto que la intención
no es que este sea el aspecto didáctico del currículo, no es necesario que se lea ni que se estudie del mismo modo que se debe hacer el texto. Ciertamente, sin embargo, debe practicarse como lo indican las instrucciones. Dicho esto, creemos no obstante que los estudiantes harían bien en su estudio de un curso de milagros, para incrementar su comprensión de este, que leyeran cuidadosamente todo el libro de ejercicios en sí, en algún momento después que hayan cubierto las lecciones, como lo harían con el texto. Muchos se sorprenderían de lo que encontrarían allí, una profundidad en la enseñanza que fácilmente se puede pasar por alto cuando uno hace las lecciones durante el programa de adiestramiento de un año. Pregunta 63. ¿Debe enseñárseles un curso de milagros a los niños? A la misma Helen le gustaba decir acerca de un curso de milagros: finalmente hay un camino espiritual para los intelectuales. Nos parece que la única manera en que se les puede enseñar el curso a los niños es que sus padres, maestros, etc., lo vivan. Como sabemos, los niños tienen sobre sus tiernos hombros la carga de aprender una vasta cantidad de información relacionada con el darse abasto con las demandas físicas, psicológicas y sociales en un mundo de multiplicidad. Tratar de enseñarles que este es un mundo de ilusiones y de sueños, hecho todo como un ataque a Dios, es no solo confundir este aprendizaje, sino confundirlos en torno a cómo relacionarse con este mundo. Por lo tanto, el deseo de tener una versión del curso para niños es no captar el verdadero sentido del curso. Lo que hace un curso de milagros lo que es la integración de sus enseñanzas de perdón con su metafísica no dualista. Sin ese fundamento ya no se tiene un curso de milagros. Para estar seguros, siempre es útil enseñarles a los niños con palabras y hechos que Dios es un creador amoroso, quien no castiga a sus criaturas. Y hay muchas espiritualidades que enseñan esto y que son perfectamente adaptables a los niños. Un curso de milagros, por el contrario, no puede adaptarse así sin que pierda su esencia. Sin embargo, aquellas figuras adultas que se relacionan con los niños y que son estudiantes del curso pueden ayudarlos a deshacer su sistema de pensamiento del ego, que concluye con la premisa de que Dios los castigará debido a sus pecados. Puesto que los padres y otras figuras de autoridad son las inevitables figuras en el sueño que simbolizan a Dios, estos tienen la capacidad de reforzar o el sistema de pensamiento de culpa y castigo del ego o el sistema de pensamiento del Espíritu Santo, el cual corrige los errores por medio del perdón. Pregunta 64. De acuerdo con un curso de milagros, ¿cómo deben criarse los niños? Como afirma el curso, el programa de estudios es sumamente individualizado y todos sus aspectos están bajo el cuidado y la dirección especial del Espíritu Santo. Por lo tanto, un curso de milagros no enseña ninguna forma específica de comportamiento en lo absoluto, incluyendo cómo criar a los niños. Pero lo que sí enseña el curso es que si usted es un padre o alguien que trabaja con niños, a usted le incumbe pedir continuamente la ayuda del Espíritu Santo. De ese modo, todo lo que usted piense y haga y diga procederá de su mente correcta y no de su ego. Muchos estudiantes de un curso de milagros nos han relatado que una vez comenzaron a estudiar el curso, estaban renuentes a hacer juicios sobre el comportamiento de sus hijos, o hasta disciplinarlos por miedo a emitir juicios sobre ellos y decirles que estaban equivocados. Esto es una distorsión de lo que Jesús enseña. En primer lugar, uno puede entender que ser padre o trabajar de cerca con niños es un salón de clases muy intenso que hemos escogido, precisamente debido a los juicios constantes que es necesario hacer sobre lo que es más conveniente para el niño, decisiones que el niño no está capacitado para conocer, cuando el niño claramente escogería algo que fuese nocivo para él. Como señala Jesús en el texto,
Los bebés gritan de rabia cuando se les quita un cuchillo o unas tijeras, a pesar de que, si no se hiciese, podrían lastimarse. En segundo lugar, el aprender a salirse de en medio de modo que se pueda tener acceso a la mente correcta y tal vez disciplinar al niño diciéndole sin culpa o ira: no, este comportamiento no se te tolerará. Pueden ser señales muy importantes en el propio proceso de uno. Por lo tanto, igual que con los demás, no existe una manera adecuada o incorrecta de criar a los niños. No hay una manera específica, de acuerdo con un curso de milagros. Solo existe la manera individualizada de pedir la ayuda del Espíritu Santo para practicar el perdón. Su amor es siempre el mismo y encuentra su particular expresión a través de cada individuo en particular, en cada circunstancia en particular. Nuestra responsabilidad es remover, con su ayuda, las interferencias de nuestro ego, de modo que podamos ser guiados más directamente por su amor en todas las relaciones, con niños o con adultos. Pregunta 65. ¿Qué hay en cuanto a los grupos que se reúnen en torno a un curso de milagros? Comencemos con la aseveración de que no hay absolutamente nada en un curso de milagros acerca de grupos, de reunirse con otras personas o de reunirse en el nivel de la forma. La importancia de esto es que ilustra cómo el proceso de estudiar el curso ocurre en el nivel de la mente y es en verdad un curso para autoestudio. Su énfasis siempre radica en unirse con Jesús o el Espíritu Santo en la mente y pedir su ayuda para percibir de manera distinta una relación aparentemente externa o cualquier situación por el estilo. Este es el significado del perdón. Nuestra experiencia de estar en un cuerpo en interacción con otros cuerpos se convierte en el salón de clases en el cual le pedimos a nuestro maestro que nos ayude a cambiar de pensamientos. La única unión entonces que es verdaderamente significativa es con Jesús o el Espíritu Santo, y ese debe ser siempre y únicamente el centro de interés del curso para el estudiante, lo cual se conoce en el texto como la unión mayor, puesto que, como se afirma en la sección con ese título, el Espíritu Santo está en todas las mentes de los hijos separados al unirse con él, lo cual, repito, es el verdadero significado del perdón. Uno se ha unido ya con todo el mundo. Las verdaderas palabras tomadas del texto son: el Espíritu Santo mora en vuestras dos mentes, la tuya y la de tu hermano. Y Él es uno, porque no hay brecha que pueda dividir su unicidad. La brecha que separa vuestros cuerpos es irrelevante, pues lo que está unido en Él es siempre uno. Así pues, es irrelevante para los propósitos del perdón que haya o no haya una brecha entre cuerpos. Ya estamos unidos. El perdón deshace la aparente brecha que existe entre nuestras mentes y devuelve a nuestra conciencia el hecho de nuestra unidad con los demás y con nuestra fuente. Bastante a menudo los estudiantes de un curso de milagros se olvidan de esta unión mayor y, debido a lo bien que se siente el estar a menudo externamente con otros, sienten que es acerca de esto que Jesús habla cuando discute la unión. En verdad, sin embargo, su centro de interés es siempre la eliminación de las barreras de especialismo que hemos levantado entre nosotros y los demás. Y estas barreras son siempre pensamientos en nuestras mentes erradas, así como el Espíritu Santo es un pensamiento en nuestras mentes correctas. Y pues, nuestra atención debe siempre estar puesta entre los pensamientos de especialismo del ego a los pensamientos de perdón del Espíritu Santo, en el interior de la mente. Solo entonces podemos estar seguros de que nuestra unión externa con los demás es verdaderamente de Él y no del ego. Ciertamente no puede haber nada malo en que un estudiante de un curso de milagros se reúna externamente con otros estudiantes. Sin embargo, el centro de interés de los estudiantes del curso no puede ser la conducta, sino siempre el maestro interno a quien elegimos para que guíe nuestra conducta. Por lo tanto, el recurso último es tratar siempre lo mejor que podamos de lograr
que nuestras acciones, bien sea que se relacionen con el estudio del curso o cualquier otra cosa, se originen en la sincera intención de traer ante Jesús nuestra identificación con el ego antes de ocuparnos en la actividad. Si los estudiantes se sienten guiados a formar parte de algún grupo u organización relacionada con el curso, siempre deben estar alerta a que tal actividad no se convierta en un sustituto de su propio trabajo individual, estudio y práctica con el material en sí. De lo contrario, caerán fácilmente en la falda del especialismo, el cual puede definirse, como vimos antes, como el utilizar algo para sustituir el amor de Dios. Para replantear nuestro punto inicial, existe una razón para que Jesús no diga en el curso nada en lo absoluto sobre unirse en grupos. Y los estudiantes siempre deben estar atentos a su único énfasis en un curso de milagros, el cual está en la relación individual del estudiante con el Espíritu Santo, fundamentada en la disposición a practicar el perdón. Pregunta 66. Necesito un psicoterapeuta, pero solo quiero un terapeuta que sea estudiante de un curso de milagros, o que al menos esté familiarizado con este y simpatice con su enseñanza. ¿Qué debo hacer? Como terapeuta, algunos estudiantes del curso de toda la nación me piden con frecuencia que yo les recomiende un terapeuta que sea estudiante de un curso de milagros. Mi respuesta es generalmente a los efectos de que, si usted necesita un cirujano, ¿querría a alguien que fuese un cirujano del curso o que fuese un excelente cirujano? De igual manera, lo que quiere cualquier persona que necesite terapia es a alguien que esté bien adiestrado y supervisado y que sea una persona con la que uno se pueda relacionar y en quien pueda confiar. Hay relativamente pocos estudiantes de un curso de milagros que llenen esas calificaciones de un psicoterapeuta, cuando se comparan con la mayoría de los terapeutas profesionales que están disponibles. El ser simplemente un estudiante del curso y pedirle al Espíritu Santo orientación para ayudar a otros difícilmente sea suficiente, especialmente dada la cantidad de especialismo que generalmente está presente en tales terapeutas. Por lo tanto, si un estudiante del curso encuentra un terapeuta profesional quien también sea estudiante de un curso de milagros, santo y bueno, pero si ese estudiante en verdad necesita un psicoterapeuta sensible y competente, la falta de un trasfondo en el curso por parte del terapeuta apenas debe ser una consideración en contra de elegir tal terapeuta para uno mismo. Los estudiantes en busca de terapia deben ser cautelosos de los programas de adiestramiento en psicoterapia que son conducidos por estudiantes del curso que no son profesionales, quienes luego le recomiendan estos aprendices a otras personas, o de aquellos que tienen listados de referencia de terapeutas del curso. Repito una vez más, usted no quiere que le abra el estómago a una persona que ha sido adiestrada por otros estudiantes del curso, sino más bien por un cirujano competente que ha sido adiestrado por otro galeno adiestrado y competente. No debe ser distinto al elegir un terapeuta que le ayude con un problema personal. Los programas legítimos de adiestramiento en psicoterapia puede que no estén libres del sistema de pensamiento del ego, como señala Jesús en el folleto Psicoterapia, propósito, proceso y práctica, pero al menos garantizan cierta cantidad de adiestramiento y de experiencia supervisada que forma un fundamento sólido de pericia, la cual asegura que el paciente está en manos profesionales competentes. Uno puede muy bien superar efectivamente bloqueos egoístas con la ayuda de un terapeuta que no sea un estudiante de un curso de milagros o de cualquier otro camino espiritual para tales efectos. Pregunta 67. Si un curso de milagros es una enseñanza universal, ¿por qué vino en términos tan sectarios? ¿No limita eso su aplicabilidad mundial?
Si bien el mensaje básico de un curso de milagros es universal, el Hijo de Dios es inocente y en su inocencia radica su salvación, ciertamente su forma no lo es, ni se supone que lo fuese. Ya hemos citado las palabras de Jesús a los efectos de que este es un currículo especial, lo cual refleja claramente que este tiene un auditorio especial. El mundo occidental, que ha crecido bajo la fuerte influencia del cristianismo y la psicología del siglo XX, una influencia que no ha sido muy cristiana ni muy espiritual. Es por esto que el lenguaje del curso es tan occidental, y más específicamente cristiano y psicodinámico en su expresión. Como el camino espiritual que llamamos un curso de milagros, el curso simplemente no está encaminado a tener una aplicabilidad mundial. Otras culturas y tradiciones religiosas tienen y conservarán sus propios caminos espirituales, así como nosotros en el mundo occidental ahora tenemos el curso entre muchos otros. Como hemos señalado repetidamente en este libro, la unión universal de toda la gente es el contenido del curso universal. Pero las maneras específicas en las cuales las personas aprenden esta lección constituye las formas del currículo especial, del cual un curso de milagros es simplemente un ejemplo. Las formas, casi por definición, no son lo mismo y no pueden mezclarse. Por consiguiente, no pueden ser universales o para toda la gente. Es por esto que Jesús enseña en la introducción a la clarificación de términos, para que se repita y extienda esta importante aseveración. Una teología universal es imposible, mientras que una experiencia universal no solo es posible, sino necesaria. Alcanzar esa experiencia es lo que el curso se propone. Esta experiencia universal, huelga decirlo, es el amor, y un curso de milagros es solo una forma de recuperarlo. Pregunta 68. ¿Por qué el lenguaje de un curso de milagros es tan difícil para leer y entender? ¿Por qué no pudo Jesús escribirlo más sencillo? Siempre es una tentación para los seguidores de los caminos espirituales cambiar la inspiración original y hacerlo como ellos creen que debe ser, en lugar de la forma en que se les dio. Y el mismo fenómeno ocurre con un curso de milagros por igual. En lugar de adoptar una actitud de aceptación de lo que es y luego adaptarse a este, los estudiantes se sienten tentados a hacer que el curso se adapte a ellos. Este es el caso con el estilo de escritura que uno encuentra en un curso de milagros, el cual a veces les parece a muchos estudiantes como que es denso, elíptico, oscuro y simplemente demasiado difícil de entender. Sin embargo, hay una razón para el estilo del curso y sería un gran perjuicio para la pedagogía de Jesús el querer cambiarlo. Un curso de milagros está escrito de tal manera que requiere que el estudiante le preste cuidadosa atención a lo que está escrito. Este no es un libro que se pueda leer con rapidez. Casi todos los estudiantes han experimentado la necesidad de leer la misma oración varias veces antes de comenzar a entenderla, o han agonizado debido a los sujetos propios de los pronombres. Pero lo que generalmente encuentran, si son leales al propósito de Jesús, es que a través del proceso mismo de descifrar el significado de una oración o de un pasaje, han puesto al descubierto un nivel de significado que de otro modo no habrían recibido. El estudio cuidadoso, al cual Jesús exhorta a sus estudiantes, ya lo discutimos antes, tiene una intención muy literal, y el estilo de escritura garantiza que los estudiantes serios le prestaran a Jesús la atención y dedicación que Él les pide. Una vez los estudiantes del curso entiendan sus enseñanzas, se asombrarán de cuán sencillo, claro y directo es en verdad un curso de milagros. Pregunta 69.
¿Puedo estudiar un curso de milagros por mi cuenta o necesito un compañero? Un curso de milagros es inherentemente un currículo para autoestudio. La vida de uno, pasado, presente y futuro, anticipado, es el salón de clases. Todas las relaciones de uno, bien sea que caigan en cualquiera de las 3 categorías presentadas en el manual y que fluctúan desde una relación superficial hasta una limitada relación intensa o una de toda la vida, proveen los compañeros necesarios para la práctica del perdón. Uno no necesita un compañero designado para tal práctica, ni tiene el compañero que ser un estudiante del curso. Cualquiera y todo el mundo es apropiado. Insistir en que el compañero de uno sea de la misma mentalidad espiritual y aún más específicamente un estudiante del curso es confundir la forma con el contenido y caer en la trampa del especialismo, que es precisamente lo que el curso se propone deshacer. Como discutimos previamente, la definición que da el curso para unión no tiene nada que ver con cuerpos o cosas externas de clase alguna. Las mentes están unidas, los cuerpos no. La unión, más bien, tiene que ver con unirse con Jesús o el Espíritu Santo, en quien todos los miembros de la filiación se hallan como uno, sin importar su camino espiritual o la ausencia de éste. Por lo tanto, realmente no importa con quién uno practique las lecciones de perdón. La proyección de la culpa permanece como lo que es, independientemente de la forma de la relación o de la naturaleza de la persona o situación sobre quien se proyecte. Todo el mundo, todo en el sueño que llamamos nuestra vida, nos ofrecen las oportunidades de reconocer que lo que hemos percibido y hecho real fuera de nuestras mentes solo tiene existencia dentro de nuestras mentes. Por lo tanto, no se requiere nada más que el trabajo de uno con un curso de milagros, excepto la vida de uno como el salón de clases y la disposición de permitir que Jesús nos enseñe cómo percibirla de manera diferente. Pregunta 70. ¿Se practica un curso de milagros mejor en aislamiento sin distracciones mundanas? Al considerar esta pregunta con seriedad, uno reconocería que no tiene sentido. Dentro de nuestros sueños individuales, siempre estamos solos porque no hay mundo alguno fuera de nuestras mentes. El intentar separarnos del mundo, el movernos fuera del mismo, es simplemente caer en la trampa del ego de hacer el error real. Habríamos visto otra vez el problema como si éste estuviese fuera de la mente. En este caso, el ocupado y frenético mundo de la separación y la multiplicidad, y lo habríamos hecho real, por consiguiente, y garantizaríamos que nunca se deshacerá. Y en verdad, sin embargo, el problema lo constituyen los ocupados y frenéticos pensamientos de separación y multiplicidad que radican en nuestras mentes. El cambiar el mundo externo para resolver el problema de nuestro mundo interno es una buena definición funcional de lo que el curso llama magia. Y así pues, al creer los estudiantes que solo pueden estudiar y aprender un curso de milagros, si abandonan el salón de clases de sus vidas, ciertamente están siguiendo casi la dirección de sus egos, la cual se ocuparía de que ellos jamás aprendiesen sus lecciones de perdón. Inadvertidamente ellos se han separado de las mismas. Si bien siempre hay excepciones, creemos que es una aseveración justa el decir que casi todos los estudiantes de un curso de milagros deben practicar los principios de este justo donde estén. Es por eso que Jesús incluyó la siguiente pregunta en el manual para maestros. ¿Se requieren cambios en las condiciones de vida de los maestros de Dios? Su respuesta explica que para la mayoría de los estudiantes es bastante improbable que en la formación del nuevo maestro de Dios los primeros pasos a dar no sean cambios de actitud, y aquellos a quienes se guía a cambiar sus situaciones
casi de inmediato, son generalmente casos especiales. Naturalmente, muchos estudiantes de un curso de milagros piensan que ellos caen dentro de esa categoría especial. Las vidas de la mayoría de las personas son dolorosas, colmadas de circunstancias, relaciones y condiciones corporales que son bastante traumáticas. Es difícil para ellos, por lo tanto, evitar la tentación de reinterpretar el curso o de escuchar al Espíritu Santo decirles que abandonen sus trabajos y o sus familias y que simplemente estén con Él para aprender y enseñar el curso a otros. Siempre es útil recordar que no puede haber distracciones mundanas a menos que usted, primero, no quiera estar distraído y por consiguiente tiene necesidad de que sea así. Como afirma Jesús en el texto, en el contexto del mal. Recuerda que el testigo del mundo del mal solo puede hablar en favor de aquello que vio la necesidad del mal en el mundo. El mundo, igual que el cuerpo, en sí y de por sí, es neutral. Sencillamente hace para nosotros lo que le pidamos que haga para nosotros. Con frecuencia nos gusta recordarles a los estudiantes acerca del origen de un curso de milagros. Este no comenzó en un desierto, ni en la cima de una montaña sagrada, ni era Helen una monja de claustro, enterrada en vida por Dios. Jesús le dictó su curso a Helen en medio de una tormentosa relación profesional con Billy, donde ambos estaban bastante ocupados en sus ajetreados empleos, en uno de los centros médicos más grandes, más prestigiosos y más fundamentados en el ego que hay en el mundo, en el corazón de la que es una de las más importantes y más ocupadas ciudades del mundo. El entrenamiento de uno es siempre altamente individualizado, mas creemos que la historia misma de un curso de milagros provee un sólido testimonio y ejemplo de cómo sus estudiantes deben aplicar su pequeña disposición a aprender en medio de sus normales vidas cotidianas. Pregunta 71. ¿Ha habido personas que han concluido exitosamente un curso de milagros y que están en el mundo real? ¿Quiénes son? Cuando se nos pregunta esto durante los talleres, a veces con una cara larga, le decimos a la gente que hay un listado, pero que nosotros lo mantenemos encerrado en una caja fuerte en nuestra oficina. En verdad, sin embargo, esta es una pregunta que nadie puede contestar. ¿Cómo lo sabríamos? Para comenzar, es posible que alguien que esté verdaderamente en el mundo real no vaya por ahí anunciando el acontecimiento. Segundo, la gente a menudo piensa en el éxito con el curso en términos de ciertos criterios externos que pueden verse, y esos criterios claramente no se compartirían con todo el mundo. Uno de nuestros relatos favoritos para ilustrar este último punto es el del bien intencionado joven que se acercó a Ken después de un taller de un fin de semana en una ciudad del mediano oeste y le dijo: «Sé que usted debe ser una persona muy adelantada, porque usted no fuma cigarrillos, no toma café y no se pasa corriendo hacia el cuarto de baño. Otros criterios de espiritualidad incluyen el no cerrar las puertas del automóvil o de la casa, porque uno confía en sus hermanos quienes son uno conmigo, o cancelar las pólizas de seguro porque uno pone el futuro en las manos de Dios». El punto es que, naturalmente, esos juicios sobre el adelanto espiritual siempre están basados en lo externo, sin que sepa el que juzga cuál es el contenido detrás de la forma, independientemente de las formas de la apariencia espiritual. Es más, implícito en preguntas como esta, hay un miedo latente de no poder lograr la meta del curso. El escuchar sobre otros que han podido puede ofrecer a menudo el testimonio externo,
cuando la confianza expresa de Jesús en sus estudiantes no es suficiente. En último recurso, siempre que uno se sienta tentado a ceder a estos pensamientos de especialismo espiritual, es siempre centrarse en las propias lecciones de expiación de uno y evitar de ese modo la distracción de pensar en otros que lo han logrado o no lo han logrado. Al retornar a la paz a la mente del estudiante, la pregunta ya ha desaparecido. Pregunta 72. ¿Qué se le debe decir a un extraño, a un miembro de la familia o a un amigo que pregunte qué es un curso de milagros? Básicamente no hay una manera correcta de responder a esta pregunta, bien sea un extraño o un miembro de la familia o un amigo que pregunte acerca del curso. Al final todo el mundo tiene que ir a su interior y tratar de sacar al yo egoísta de en medio y luego pedir ayuda sobre cómo responder. Específicamente uno debe prestar cuidadosa atención a cualesquiera de las varias formas de especialismo del ego que interferirían al hablarles a otros acerca de un curso de milagros. Estas incluyen: 1. Sentir que uno es importante porque está asociado con una enseñanza tan adelantada espiritualmente que procede del mismo Jesús y por consiguiente quiere impresionar a los que escuchan, sino deprimirlos porque no son estudiantes del curso. 2. Incomodidad relacionada con la figura de Jesús, tanto como autor del curso como por ser la figura central del mismo. 3. Incomodidad relacionada con el curso en sí, su lenguaje religioso y distintivamente cristiano y patriarcal, por no decir nada de sus radicales enseñanzas, las cuales incluyen el principio metafísico clave de que Dios no creó el universo físico o material. Por tanto, si bien no hay palabras correctas o incorrectas que puedan utilizarse para hablar sobre un curso de milagros, hay una manera correcta de proceder. Y esta conlleva el pedir la ayuda de Jesús o del Espíritu Santo para sacar nuestro ego de en medio, de modo que puedan fluir a través de nosotros las palabras más amorosas al permitir verdaderamente que ellos sean nuestros guías al hablar. Podemos estar seguros de que la integridad del curso se mantendrá y al mismo tiempo uno se siente libre para ser sensible a las necesidades y al nivel de comprensión de la persona a la cual se le habla. Aquí, como en otra parte, podemos ver que el proceso siempre es el mismo, independientemente de la situación específica. Es por eso que repetidamente Jesús nos dice que su curso es sencillo.